Vamos a entrar a la lección 8. El tema de esta lección es madurez y la manera de gestionar la vida. En 1 de Pedro 4:10 dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Vamos a definir el concepto de gestión. Este concepto de gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una operación. ¿Cómo se relaciona la madurez con la manera de gestionar la vida? En 1 de Pedro se nos pide que cada uno, según los dones o el don que hemos recibido, debemos ministrarlo y debemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hemos aprendido que gracia es Dios mismo siendo impartido a nosotros a través de Cristo por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de gestión o gestionar, si lo podemos definir con algo natural, podemos decir que una persona que gestiona proyectos, por ejemplo, socialmente, el gestor de proyectos tiene que hacer las diligencias necesarias para que ese proyecto se lleve a cabo. Si es un proyecto social como la construcción de una escuela, esta persona tiene que ir a tocar puertas a las diferentes instituciones, personas que puedan ser personas que puedan colaborar para que se lleve a cabo este proyecto. Entonces, cuando hablamos de la palabra gestión, es llevar a cabo diferentes diligencias para que se pueda realizar un proyecto. ¿Y qué vamos a gestionar nosotros? ¿Y por qué hablamos de algo natural? Para que podamos entender lo espiritual. Madurez y la manera de gestionar la vida se llama esta lección. Quiere decir que la vida que portamos debe ser gestionada, debe ser producida, debe ir en aumento. El ser humano es cíclico en muchos aspectos. ¿Qué decimos con esto? Que el ser humano cambia de ciclos constantemente. Por años seguramente hemos visto a personas repetir una y otra vez los mismos ciclos en cuanto a sus debilidades, sus errores, sus estados de ánimo, proyectos que comienzan y terminan, o podemos juzgarnos nosotros mismos, hacer una introspección. Los ciclos se presentan comenzando con un tiempo de crecimiento que termina en estancamiento. El estancamiento consume más energía de la que produce y por lo tanto se comienza a experimentar el declive. Ese proceso puede ser identificado en diferentes áreas de la vida, ya sea en las relaciones matrimoniales, los negocios o los procesos emocionales internos. Los ciclos humanos siempre afectan todas las cosas. Pongamos nosotros a analizarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas cosas hemos emprendido y las hemos dejado a medias? Podemos, si vamos a la palabra, podemos hablar de que el ser humano muchas veces es de doble ánimo. En un momento está fuerte, a otro momento está débil, en un momento parece que tiene el ánimo para conquistar el mundo y en otro momento está decaído, como que el mundo le cayó encima. Y si vemos a los discípulos podemos encontrar a una persona muy cíclica,
que es Pedro. Pedro era un hombre muy radical, muy fuerte, tosco, pero también en un momento Pedro estaba declarándole a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en otro momento estaba podemos decir, en su carne viva, diciéndole: no, Dios te libre de que te acontezca esto, queriendo él aconsejar a Jesús. Y Jesús le tiene que decir: aléjate de mí, Satanás. Pedro era una persona que constantemente cambiaba de ciclo, cambiaba de temperamento, cambiaba de su forma de pensar. Nunca debemos intentar mezclar la vida del espíritu con los ciclos humanos, porque perderá toda su gloria. Dios no nos ha otorgado una solución para ser incorporada a nuestros ciclos, sino que en Cristo nos ha dado una nueva naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no tenemos que involucrar a Dios para que nos cambie nuestra manera de ser, de doble ánimo, o de cambiar nuestros ciclos. Más bien, Cristo nos fue entregado para que ahora podamos vivir desde una nueva naturaleza, porque nuestra naturaleza humana, la naturaleza que es animal, carnal y diabólica, siempre va a ser la misma. Entonces, vamos a ver cómo de manera práctica podemos ir entendiendo y manifestando en nuestras vidas esta naturaleza. La productividad humana. Los ciclos que experimentamos en lo natural pertenecen a la vida del viejo hombre. No tienen solo que ver con los asuntos negativos de la vida del hombre o a las tinieblas que experimenta, sino también a sus éxitos. Muchas veces nosotros relacionamos estos ciclos solo con cosas malas. Hoy me pasó esto malo, mañana me pasa otra cosa mala, sino que también el ser humano tiene ciclos buenos, ciclos de éxito. Las mayores interferencias que se experimentan en nuestro camino de madurez tiene que ver con aquellas cosas que consideramos positivas y productivas, pero que no participan del propósito eterno de Dios. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque a veces relacionamos solo con lo malo y decimos que son ataques del diablo, que el diablo nos está atacando, pero no nos damos cuenta que muchas veces nos pasan cosas buenas o buscamos éxito o tenemos cierto éxito en cosas, en negocios, en cosas que podríamos llamarle buenas, pero que en realidad no colaboran con el propósito de Dios. Por lo tanto, nos distraen, nos alejan, nos desenfocan, y estas interferencias son las que más producen en nosotros un retraso, más interfieren para que nosotros podamos madurar en Cristo, madurar en el Evangelio. Y es sumamente importante entender cuáles son las expectativas de Dios sobre nuestras vidas. Si verdaderamente nosotros queremos madurar, nosotros tenemos que conocer esto. El capítulo 5 del libro de Isaías habla justamente de las expectativas de Dios frente a su propia gestión hacia el hombre. Relata su determinación de desechar aquello que Israel le había otorgado, a pesar de su insistente trabajo de amor y cuidado, generación tras generación. La expectativa del Señor era obtener uvas, y obtuvo uvas, pero eran uvas silvestres. Esto nos habla de que Dios no solo espera resultados, sino que hay una calidad específica de frutos. La madurez espiritual se manifiesta en frutos,
con una calidad específica. Esos frutos deben dar cuenta de una genética específica. ¿Y cuál es esta genética? Es la vida de Cristo. En el capítulo 5 de Isaías, Dios menciona que creó un viñedo y relaciona al viñedo como Israel mismo. Él plantó el árbol correcto, pero cuando fue a ver los frutos, no era el fruto correcto. En lugar de haber uvas, habían uvas silvestres, uvas agrias, también lo menciona. Entonces el fruto que el Señor buscó en Israel no era el que Él esperaba, a pesar de que Él hizo todo lo que tenía que hacer con Israel. Vemos siempre a Israel que Dios está obrando milagros, prodigios a favor de este pueblo, pero en un momento ellos están viendo el milagro de Dios, el prodigio de Dios, partiendo el mar, cubriéndolos en el día con una nube, con una antorcha por la noche, mandándoles el maná, mandándoles codornices para que coman carne, pero siempre era una queja tras otra, era murmuración tras murmuración. No importaba lo que Dios hiciera, siempre este pueblo estaba dando frutos equivocados. Dios no busca que hagamos cosas para Él, sino que toda nuestra gestión de vida provenga de su naturaleza en nosotros. Entonces, lo que a Dios le interesa es que gestionemos la vida de Cristo en nosotros. Porque el fruto que buscamos, que Dios busca en nosotros, es que la vida de Cristo crezca en nosotros. Podemos decir que la uva original o la uva natural de la vid es la vida de Cristo. Y podemos llamarle uva silvestre a cualquier otro fruto que no provenga de Cristo, cualquier otro fruto que no sea Cristo. Entonces buscamos gestionar la vida de Cristo en nosotros, hacer las diligencias necesarias para que esta vida crezca y aumente en nosotros y se manifieste. El nuevo pacto y el nuevo estándar de productividad. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La palabra de Dios a Israel por medio de Isaías es la expresión de su esperanza y propósito eterno. Israel es la viña productiva, pero lamentablemente no produjo el fruto de calidad esperada. La palabra de Jesús cambió y se cambió el método de productividad en el nuevo pacto. Entonces ya Dios no tiene una viña, sino que nos hizo parte de la vid verdadera. Entonces en el nuevo pacto Jesús se llama a Él mismo la vid, ese arbolito, ese árbol que produce uvas, y nos hace parte de ese árbol. Dios hizo todo por su viña, pero los resultados fueron deficientes. Mas ahora nosotros tenemos el privilegio de formar parte de la vid. Entonces esto descarta un modelo de vida con Dios, aquel modelo en el cual somos hechos beneficiarios de sus intervenciones y cuidados, pero los resultados que vuelven a Dios no dan cuenta de la naturaleza del Hijo. Esos resultados fueron los resultados que dio el pueblo de Israel. Dios en todo momento daba señales de su Hijo, daba señales de Cristo, porque el Cristo estaba simbolizado en aquella vara que partió el mar rojo. Cristo era aquel maná que descendió del cielo. Cristo era aquella carne, aquellas golondrinas que alimentaron al pueblo. Incluso Cristo era aquella piedra que Moisés golpeó y brotó un manantial de agua. Brotaron aguas para que el pueblo pudiera beber. Cristo estaba representado en la nube durante el día,
en la antorcha de fuego por la noche. Pero lamentablemente, a pesar de que Dios quería que ellos pudieran identificar a su hijo, el pueblo no lo hizo, no lo conoció, no pudo ver esas señales que se estaban dando. Mas ahora tenemos que ver esos resultados, que es la naturaleza del hijo. Cuando Jesús dijo, nada pueden hacer, se refiere a una gestión trascendente. Cuando Jesús dice, separados de mí nada pueden hacer, vemos que hay un hacer entonces o una gestión que solo puede ser llevada a cabo permaneciendo en Cristo. La palabra nada es contundente y totalitaria. Si pensamos en todo lo que los hombres hacen separados de Cristo, podríamos invalidar esa expresión. Entonces podemos decir que no podemos hacer nada de valor que tenga un peso glorioso delante del Padre si no es a través de Cristo. No podemos hacer nada que el Padre reconozca y lo vea si no es permaneciendo en Cristo, si no es estando unidos a la vida. No podemos dar un fruto de uvas originales estando separados de la vid. Todo lo que usted pueda hacer separado de Cristo no es contado en trascendente para Dios. Dios no lo ve como importante. Tantas obras humanitarias hoy en día, tantas causas que tenemos en el mundo, pero separadas de Cristo. Los frutos que Dios espera de nosotros son expresiones de su naturaleza a través de nuestra gestión de vida. Dios espera que nosotros, al gestionar o hacer las diligencias para que la vida de Cristo crezca en nosotros, y cuando su vida crezca, su vida nos absorba, todo lo que vayamos a hacer va a tener un peso, va a ser visto con agrado ante los ojos del Padre, porque nuestra naturaleza es la naturaleza de Cristo. La gestión de aquel que nos llamó. Si observamos la expresión de Dios, ¿qué más se podía hacer que yo no haya hecho en ella? Dios tiene una gestión. La consumación de esa gestión no es solo un resultado, sino un fruto con calidad específica. Dios no espera de nosotros un trabajo a medias. Dios no espera de nosotros algo que a nuestro parecer esté bien. Cuando Dios pide calidad, la calidad que produce la naturaleza de Cristo en nosotros. Somos provocados a la madurez espiritual cuando concebimos nuestras vidas como parte de la gestión de Dios. Somos provocados a madurar cuando en nuestras vidas podemos ver la importancia de las cosas que verdaderamente vale la pena buscar, de las cosas que vale la pena, en las que vale la pena ser diligentes. Si usted considera que su vida es el resultado de su propia gestión y la gestión de otros, nunca comprenderá cabalmente de qué se trata el Evangelio. Creer en Dios es solo una puerta de entrada a las riquezas de su conocimiento. Entender que el Dios en el que creemos tiene una gestión es el inicio de un descubrir diario de las maravillas que Él ha preparado para nosotros. Un cristiano maduro ya no busca a Dios para que intervenga en su propia gestión, sino que renuncia a sus objetivos para entregarse plenamente a la gestión de aquel que lo llamó. Cuando maduramos ya no
no buscamos nuestras causas, ya no somos diligentes en buscar nuestros intereses, en buscar agradarnos a nosotros mismos, sino que renunciamos a nuestros objetivos para entregarnos por completo al propósito eterno de Dios que es en Cristo Jesús. Buscamos agradarle a Él, buscamos hacer su voluntad, buscamos, como dice la Escritura, primero su reino y su justicia. Eso es lo que hace un cristiano maduro. Ahora vemos la gestión del alma viviente. Primera de Corintios 15:45 nos dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Alma viviente. Alma viviente es el diseño bajo el cual fue creado Adán. Esa expresión no puede ser tomada como negativa, ya que debemos recordar que Adán fue creado bajo el diseño de Dios y Él dijo que era bueno. Alma viviente no se refiere a la naturaleza caída del hombre después del pecado, sino a la dimensión que le fue dada a Adán. Adán fue creado alma viviente y su diseño se completaba en Cristo. El árbol de la vida puesto en medio del huerto. Él se distrajo en otras actividades y no pudo discernir la importancia de comer del árbol. Tenemos que entender que alma viviente Adán fue hecho como alma viviente, pero esto no es negativo, dice que, y Dios vio que era bueno, le agradó a Dios, le agradó al Padre haber creado a Adán como un alma viviente, porque el ser alma viviente significaba que Adán tenía que comer de Cristo, o sea, comer del árbol de la vida, que es Cristo, constantemente. Y mientras Adán comiera del árbol, estaba comiendo de Cristo y por lo tanto iba a permanecer en vida. Pero ¿qué pasó? Saber dónde andaba Adán a la hora del almuerzo, a la hora de la comida, podemos decirlo de esta forma, y le tocó a Eva ir a comer sola. Y al comer Eva sola, acordémonos que el árbol de la vida estaba junto con el árbol del conocimiento del bien y del mal en el medio del jardín, nos lo dice la Escritura. Entonces podemos verlo de esta manera. Cuando Eva iba a comer del árbol de la vida, apareció la serpiente y empezó a jugar con sus sentidos. En primer lugar le habló al oído, después sus ojos empezaron a ver con lujuria, tocaron el fruto, tal vez tenía un aroma atractivo el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y por último gustó del fruto, comió de ese fruto. ¿Dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba Adán que dejó solo a su esposa a la hora de la comida? ¿Dónde estaba Adán cuando debía estar comiendo con Eva? ¿Dónde estaba Adán que permitió que la serpiente le susurrara engaño y mentira al oído? El diseño de Dios era que constantemente el hombre se alimentara de Cristo, que el hombre, su fuente de vida fuera Cristo. El pecado entonces se interpuso para que ya el hombre no pudiera acceder al sentido mismo de su creación, modelar sus vidas en función de la vida de Cristo. El alma viviente siempre busca mecanismos
que transformen su realidad en función de lo que cree que es mejor. Desde Adán hasta la manifestación de Jesucristo, podemos ver en la Biblia las conductas de los hombres, almas vivientes, conductas frente a las propuestas y a las intervenciones de Dios. Todo ese tiempo transcurrido, los hombres y sus historias son útiles para aquellos que, queriendo alcanzar madurez, necesitan identificar en sí mismos la naturaleza del alma viviente y sus conductas en contraste con la naturaleza del Cristo, con quien somos uno en el Espíritu. Entonces nosotros podemos leer el Antiguo Pacto y ver todas esas historias que nos narra el Antiguo Pacto del pueblo de Israel, de hombres que pudieron ver, pudieron palpar, pero estaban ciegos, no se les reveló el misterio de Cristo. Y nos son útiles para que nosotros podamos ver también, si queremos alcanzar madurez. Necesitamos identificar en nosotros mismos cuando nosotros hemos actuado como alma viviente, hemos actuado en una naturaleza que no pertenece, en la naturaleza humana, en la naturaleza caída. Es necesario que nosotros hagamos una introspección y podamos analizar cuánto yo he comido más del fruto del conocimiento del bien y del mal, y he basado mi vida muchas veces basado en ese árbol de lo que es bueno y lo que es malo, y juzgamos nuestras vidas completas sobre cosas que son buenas y son malas. Juzgamos, educamos a nuestros hijos enseñándoles lo que es bueno y lo que es malo, cuando en realidad deberíamos vivir vidas desde el árbol de la vida, porque delante del Señor, delante del Padre, Él solo ve o ve vida a través de Cristo o ve muerte. Él solo ve de esa forma, lo que está vivo en Cristo, y si no está en Cristo está muerto. Desde esa cosmovisión de Cristo debemos ver nosotros, ver nuestra vida, guiarnos por todo lo que produce vida en nosotros y evitar todo lo que produce muerte, y ya no todo lo que es bueno o todo lo que sea malo. Tenemos que ser cuidadosos desde qué árbol estamos nosotros viviendo nuestras vidas, qué naturaleza dejamos que nos gobierne. Estamos nosotros gestionando esa vida que Adán debía gestionar diariamente al comer del árbol de vida que era Cristo, del fruto que Él debía alimentarse, del fruto de la vida. ¿O estamos nosotros comiendo constantemente del árbol que comieron del conocimiento del bien y del mal? ¿Estamos viviendo nuestras vidas nosotros desde ese árbol, juzgando todo sobre lo que es bueno y lo que es malo, cuando realmente deberíamos verlo todo a través de aquello que tiene vida y lo que no tiene vida?